Antes de 1948, Palestina no era un estado soberano, pero sí una tierra con una historia rica, una identidad compleja y una población diversa. Durante siglos, fue parte de diferentes imperios, primero otomano, y luego, bajo administración británica tras la Primera Guerra Mundial. A comienzos del siglo XX, Palestina era mayoritariamente árabe, con pequeñas comunidades judías coexistiendo en la región. La vida en Palestina era mayormente rural, con aldeas agrícolas y ciudades como Jerusalén y Jaffa floreciendo cultural y económicamente. La llegada del movimiento sionista y la compra de tierras por judíos europeos provocaron tensiones con la población árabe local. Durante el mandato británico, Palestina vivió conflictos y revueltas, evidenciando una profunda crisis y aspiraciones nacionales irreconciliables. Culturalmente, Palestina tenía vida intelectual y artística vibrante, con escritores y una creciente conciencia nacional palestina. Comprender esta etapa es clave para entender el conflicto posterior y la transformación del destino de la región. La creación del Estado de Israel en 1948 fue un proceso complejo, impulsado por factores históricos, políticos y humanitarios acumulados durante décadas. Inició con el surgimiento del sionismo a finales del siglo XIX. Este movimiento promovía el regreso del pueblo judío a Palestina. El objetivo era crear un hogar nacional seguro para los judíos, en un momento de discriminación y violencia en Europa. La situación se agravó con el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron exterminados, creando miles de sobrevivientes desplazados. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en un estado judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, los árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamó la independencia de Israel, lo que llevó a una guerra con los países árabes vecinos. Israel se instauró como respuesta a siglos de persecución y el impacto del sionismo, pero esto marcó el inicio de un conflicto con el pueblo palestino. Los acuerdos de Camp David y de Oslo son momentos clave en el conflicto entre israelíes y palestinos, buscando reducir el conflicto en Medio Oriente. Los acuerdos de Camp David de 1978 fueron firmados entre Israel y Egipto. Este evento fue promovido por el presidente estadounidense Jimmy Carter. El acuerdo propuso una autonomía limitada en Cisjordania y Gaza, aunque esta parte nunca se aplicó. También incluyó un tratado de paz entre Egipto e Israel. A cambio del retroceso hebreo en el Sinaí, Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel. Los acuerdos de Oslo de 1993 involucraron a la OLP y a Israel, negociados en secreto y firmados en Washington con la mediación de Bill Clinton. El objetivo fue iniciar un proceso de paz. Israel reconoció a la OLP y se propuso crear una autoridad nacional palestina en áreas controladas por Israel. Ambos acuerdos tuvieron resultados parciales. Camp David trajo paz entre Egipto e Israel, pero dejó el tema palestino sin resolver. La Franja de Gaza enfrenta una situación compleja y tensa, atrapada en una crisis humanitaria y de seguridad recurrente. Recientemente, el aumento de tensiones militares ha sido notable. Grupos como Hamás lanzan cohetes hacia Israel, provocando respuestas contundentes del ejército israelí. Israel afirma que sus ataques son derechos de autodefensa, pero esto ha llevado a una espiral de violencia que aumenta las víctimas, tanto combatientes como civiles. El bloqueo impuesto por Israel y Egipto creó una crisis humanitaria sin precedentes, dificultando el acceso a alimentos y medicinas. Las infraestructuras vitales como hospitales y escuelas están severamente dañadas, y la escasez de electricidad agrava la situación. La población de Gaza soporta condiciones precarias, un alto número de desplazados y un ambiente de desesperanza, lo que requiere intervención internacional. En resumen, Gaza es un territorio marcado por violencia, crisis económica y un sistema humanitario al borde del colapso. Se necesita una solución urgente. La política exterior de Trump hacia el conflicto en el Medio Oriente fue muy pro-israelí, priorizando los intereses de Israel. Un cambio significativo fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, visto como un respaldo a la posición israelí.
Trump reafirmó el derecho de Israel a defenderse, apoyando acciones militares contra grupos militantes en Gaza. Uno de los legados fue la firma de los Acuerdos de Abraham, mejorando la alianza entre Israel y ciertos países árabes. Estos acuerdos pretendían crear paz sin resolver primero el conflicto palestino-israelí, excluyendo a los palestinos. En resumen, la política de Trump consolidó un enfoque que fortaleció a Israel pero profundizó las divisiones en la región. El conflicto entre Israel y Palestina es complejo y no se da en un vacío. Involucra intereses regionales donde los países árabes e Irán juegan roles distintos. La mayoría de los países árabes han mostrado solidaridad con la causa palestina, brindando apoyo diplomático y humanitario ante la ocupación. Recientemente, algunos países como los Emiratos Árabes han normalizado relaciones con Israel, creando divisiones sobre cómo abordar la situación. A pesar de las nuevas relaciones, los países árabes suelen condenar a Israel y ofrecer ayuda humanitaria en momentos de crisis, equilibrando la presión popular. Irán, en cambio, ve en el conflicto una oportunidad para extender su influencia, apoyando a grupos como Hamás con recursos y armamento. La estrategia de Irán responde a un deseo de debilitar a Israel y elevar su estatus regional, contrastando con la diplomacia árabe pragmática. Esto refleja las divisiones en el mundo musulmán y complica la búsqueda de una solución justa y duradera, pues cada actor sigue sus propios intereses.